vamos a estar enlazando con nuestros compañeros y amigos Vicente Serrano y Ricardo Sevilla. Van a estar ellos juntos, precisamente en un esfuerzo sin precedentes para llevarle a usted esta decisión que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de un proyecto que lanza un ministro golpista de nombre González Alcántara Carrancá, con el que busca tirar la posibilidad de que los mexicanos podamos elegir a nuestros jueces y magistrados, no a los ministros. Esa la dejó intacta. Y como usted bien sabe, hay 8 ministros del facherío mexicano, que se la han pasado determinando en contra del pueblo de México, una y otra vez. ¿Tienen mayoría en la Cámara? ¿Tienen mayoría en la Suprema Corte de Justicia? Sí. ¿Podrían tirar la reforma judicial? No, pero podrían ocasionar una crisis constitucional. ¿Por qué no podrían tirar la reforma judicial? Porque ya dieron a conocer tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que no acatarían una disposición así porque ya es ley, ya es constitución, no se quedó solamente en reforma, ya es ley. Y eso es lo que estarán decidiendo hoy esos ministros del facherío. Usted sabe que, a ver si me puede poner por ahí la foto, don David, que se encontró una foto muy buena, don David, en la que destacan, no, la de los ministros, destacan los 3 rostros de las ministras que se han mantenido cercanas a pues lo que ha exigido el pueblo en cuanto a la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Iluminadas, vemos a la ministra Loreto Ortiz, ALF, a la ministra Yasmín Esquivel y a la ministra Lenia Batres, quien me comenta, doña Ceci, tendrá una entrevista exclusiva con nosotros mañana aquí en Sin Censura. Ellas pues espera que voten definitivamente en contra de ese proyecto, pero no sabemos del resto, de los que están en la oscuridad. Esta es una foto, no sé cómo la hizo don David, dónde la consiguió, si él lo hizo, pero esta es una foto fantástica porque efectivamente estos sujetos que usted tiene en pantalla están en la oscuridad. Ahí, desde la oscuridad estarán determinando probablemente si hacen la chicanada, pues una crisis constitucional, un problemón al hablar de constitución, que de todas formas, insisto, ¿no? Se llevará a cabo la reforma judicial, les guste o no. Y le decía yo a usted hace unos momentos, vamos a poner hacer un poquitito, permítame torturarle un poquitín a usted. Le hablábamos de cómo es que la ministra Norma Piña pues, salió ahí a asegurar que la democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes. Y, aguánteme 30 segunditos escuchando esta infamia, porque el doctor Noroña pues ya le recetó sus buenas vacunas a estos personajes del Poder Judicial. Pero primero vemos a Piña. En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares. Lejos de amilanarse ante la adversidad, han redoblado esfuerzos, manteniendo intacta la integridad y la dignidad que caracteriza a nuestro Poder Judicial Federal. Ay, al menos le hubiera puesto, no sé, ¿no? Le hubiera puesto a practicar su discurso, ¿no? Oiga, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia lee tan mal. ¿De qué estamos hablando, hombre? Pues no que son tan chingones. Bueno, pues esto fue lo que le respondió el doctor, no es doctor, ¿no? Pero así le decimos nosotros, él estudió sociología, no es doctor. Pues esto fue lo que le recetó el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a la ministra Norma Piña. Y pues tenemos que decirlo con todas sus letras, con mucho respeto a Piña y su pandilla. Lo que es un hecho es que el Poder Judicial no tiene atribuciones para hacer lo que pretende hacer. Porque, insisto, el propio González Alcántara y Carrancá determina en la única fisura que pudiera haber, que es el proceso legislativo, determina que no hubo violación del proceso legislativo. Es la única ventana que pudieran tener, ¿eh? Ninguna otra atribución tienen.
ninguna otra. Sobre una constitución hecha, ellos no pueden decir que sí y que no. ¿Para qué son las elecciones? ¿Para qué son los partidos políticos? ¿Para qué existe el soberano? ¿Para qué decide con su voto la gente cosas que quiere que se hagan? Si 8 personas van a decidir por encima de 36 millones. ¿Quién les dio ese poder? Nadie. Nadie, nunca. En ningún momento. ¿Cuándo ha sucedido eso en este país? ¿Lo hicieron con la reforma petrolera y energética de Peña? ¿Lo hicieron cuando acabaron con los derechos laborales, metiendo el outsourcing? ¿Lo hicieron cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores y trabajadoras? 6 billones de pesos tiene la banca extranjera. ¿Lo hicieron cuando liquidaron a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro? ¿Cuándo hicieron eso? Nunca. Frente a los brutales atropellos de las décadas del gobierno neoliberal, ¿cuándo la Corte se erigió como defensor del pueblo y de la Constitución? La respuesta es nunca. Y hoy que hacemos cambios en favor del pueblo, quieren detenerlos y pretenden que nosotros lo aceptemos. Sería un acto de irresponsabilidad nuestro, de traición al pueblo, que no vamos a cometer bajo ninguna circunstancia. Al pueblo no le vamos a fallar por ningún motivo. Por ningún motivo. Pase lo que pase. Híjole, pues dejó al Poder Judicial en el suelo, Noroña. De hecho, a los 8 ministros y ministras les asegura que están a 1 milímetro de llegar, de acabar en el basurero de la historia. Escuche. De ministros y ministras de la Corte que están a 1 milímetro de acabar en el basurero de la historia, escribiendo una de las más lamentables páginas, porque nos señalan de que estamos en una crisis constitucional generada por nosotros y está generada por ellos. No hay tal crisis, pero sería un momento muy delicado si mañana ellos decidieran invalidar la Constitución, como lo dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El ministro González Alcántara y Carranca, ni ninguno de los ministros que generan el bloque que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, pues tienen facultades para decidir qué artículo de la Constitución les gusta y qué artículo de la Constitución no les gusta. Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad. Para nosotros es irreductible nuestra posición. No nos vamos a echar atrás. Se va a elegir a las personas juzgadoras. Es irreductible. Es un mandato popular, pero para nosotros permitir que 8 personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación. ¿De qué servirían las elecciones si 8 tipos van a decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer? 8 tipos. Me ponen por ahí que son medio pandilleros, medio pandilleriles. Pues sí, sí son medio pandilleros, sí. Sobre esto se refirió precisamente la doctora Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera. Se lo reportábamos desde temprano, pero vale la pena definitivamente retomar lo que plantea la doctora en cuanto a, pues precisamente este voto que se llevará a cabo hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Hoy la doctora Claudia Sheinbaum, pues en primer lugar le da una cucharada de su propio chocolate a Claudio X González, pero también habla de la necesidad, pues, de eliminar por fin ese nepotismo. Es lo que dice la doctora. Es el clip 14, don David, creo que es importante que lo podamos retomar.
también el Poder Judicial, el juez Francisco Javier García, titular Juzgado Segundo de Distrito en Colima, ya fijó una multa de 54,285 pesos, a los integrantes del INE porque no se acató esta suspensión de la organización precisamente de las elecciones que se dijo por parte del tribunal se deberían realizar para la elección. Gracias, presidenta. Les voy a pasar algo de una vez. Préstame el micrófono. Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción. En 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo, abajo. La primera, por favor, la portada. El poder familiar de la Federación. Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuario, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo, nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48,6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82,61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68,34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas,
porque es como en Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. O sea, puro nepotismo, de verdad, puro nepotismo, y todavía dicen ellos, es lo que quiero insistir hasta el cansancio, que pues lo que ellos necesitan es que sea gente que cumpla con los requisitos de la carrera judicial. ¿Cuál carrera judicial? Ser hijo pariente de un ministro, de un magistrado, de un juez, no es carrera judicial, no manchen. Y mire, le tengo